nosotros estamos de vuelta ya y como decía Mamola, tenemos una entrevista muy interesante con el doctor Franklin de Jesús, que cada domingo viene a llevar información muy importante, no solo para nosotras las mujeres, sino también para los hombres, porque doctor, ya a los hombres también les gusta la cirugía plástica, ya les gusta estar lindo y verse bien. Bienvenido. Como siempre, con el mayor cariño, es agradable compartir esta sesión contigo y sobre todo con todos aquellos amigos televidentes que con certeza nos están viendo. Así es. Doctor, hábleme de los pacientes que usted recibe. ¿Son mayormente los dominicanos que están optando por la cirugía o recibimos personas que vienen del extranjero a hacerlo? Sí, yo creo que realmente tú sabes tanto pacientes de aquí de República Dominicana como también dominicanos que viven en el extranjero. Creo que el mayor volumen de nosotros vienen realmente del extranjero. Okay. Sí. Pero entonces, ¿qué sucede en el caso de que muchos vienen con unos días de vacaciones, vienen con un tiempo muy corto, tiempo limitado, y que quieren que usted le haga de todo en poco tiempo? ¿Cómo usted maneja la situación con los pacientes? Sí, es una situación un poco difícil, tú entiendes, por el tiempo, pero ante todo hay que hacer aquello que tú consideras que es correcto, es decir, a veces el paciente quiere hacerse de todo y no se puede, pero esto depende de varios factores, tú entiendes, entonces hay que valorar. O sea, de todo como que, específicamente, ¿qué es lo que más buscan tanto los hombres como las mujeres cuando se acercan a usted? Sí, en el caso, por ejemplo, de muchos quieren alguna modificación de contorno corporal, como es el caso de la lipoescultura, los injertos de grasa, tradicionalmente pueden estar bien en 7, 10, 12 días, con certeza. ¿Eso es una cirugía ambulatoria? O sea, la persona va, se hace su cirugía, se va a su casa o tiene que quedarse ingresada. No, son procedimientos que se realizan dentro de una sala de cirugía, el paciente debe estar hospitalizado y tradicionalmente se le da de alta de 24 a 36 horas después de haberse realizado el procedimiento. ¿Todo el mundo califica para hacerse cirugías plásticas o existen algunas personas que no tienen las condiciones para hacerlo? Es una pregunta bastante interesante. Tú ves que, por ejemplo, la mayor parte de las contraindicaciones son contraindicaciones de tipo cardíaco. Hay pacientes que, por ejemplo, han tenido un infarto anterior o tienen algún problema cardíaco de insuficiencia, sobrecarga de volumen. Es decir, pacientes que tengan alguna contraindicación cardíaca importante, con certeza que no son candidatos, pero es decir, hay otros que pueden tener anemia, por ejemplo, a veces vienen con tiempo limitado y qué pasa y tienen anemia. En ese sentido, hay que colocar a ese paciente en condiciones ideales o muchas veces se puede realizar una cirugía que sea lo menos invasivo o acorde con la condición clínica del paciente. Pero las personas a veces somos muy desesperadas y por ejemplo si a mí me da porque quiero hacerme los senos, un ejemplo, y yo voy donde usted y entiende usted que yo no califico para hacerme esta cirugía, ¿cómo se maneja la situación cuando esa persona quizás ha venido de Estados Unidos o de otra parte del mundo y ha pagado un pasaje, ha invertido dinero, tiempo, ha pedido unas vacaciones? ¿Cómo usted maneja la situación con esa paciente para hacerle entender de que no califica para esa cirugía? Sí. Lo que estamos haciendo es pedirle al paciente antes de por lo menos una prueba de un hemograma para uno tener la idea de cómo está su hematocrito, cómo está la hemoglobina, de tal manera que cuando el paciente venga, si tiene una anemia muy grande, realmente no pierda su tiempo, porque realmente tú puedes durar 12, 15 días para llevar a este paciente a condiciones ideales y muchas veces utilizando medidas, por ejemplo, fuera de lugar, como es el caso de utilizar estimulantes de la médula ósea, como es la eritropoyetina, el hierro, por ejemplo, utilizando quizás algunos cofactores que tienen que ver como la vitamina C, le ayuda bastante. En 4 o 5 días es probable que logre subir un poco y realizar la cirugía que vaya acorde con su condición. Hay que valorar, por ejemplo, lo que es el peso corporal del paciente, hay que valorar lo que es la talla, determinar el índice de masa corporal por metros cuadrados y al fin y al cabo realizar algo, no retirar más de un 10% del peso, ni mucho menos, por ejemplo, tratar más de un 30% de su cuerpo, más de un 30% de superficie, por lo cual si lo hace podría traer como consecuencia quizá una desestabilización del punto de vista hemodinámico y convertir a un paciente que realmente debe tener buenas condiciones clínicas para realizarse, al fin y al cabo termina siendo un paciente enfermo. Entre todo el buen senso y evitar todo esto, porque el que cree todo lo que el otro dice puede terminar juzgando aquello que no ha visto. La realidad es diferente, la realidad es otra, es una responsabilidad muy grande. Hay muchas personas que creen que es sencillo, puede ser muy sencillo para nosotros como procedimiento, pero hay que tener mucho cuidado. Cada paciente es diferente. ¿Y cuando usted dice no voy a hacer esa cirugía, por más dinero que me ofrezca el paciente, no está en condiciones? ¿Cuándo usted dice así? La especialización te da la oportunidad de tú saber cuáles son las consecuencias. Al fin y al cabo, tú te imaginas durante 5 años examinando módulos mensualmente teniendo que tomar exámenes, ¿qué es lo que sucede? Al fin y al cabo tú te das cuenta que hay muchas cosas que no puedes. Realizas una lipoescultura, por ejemplo, ultrapasas más de lo adecuado.
al fin y al cabo se desestabiliza desde el punto de vista hemodinámico y lo más lógico es que puedas tener algún error. Puede ser muchas veces, si se presenta el error, tú tienes que saber cómo resolverlo. Si al fin y al cabo no tienes la fortaleza académica para resolver problemas, por ejemplo, que pueden ser ocasionados, como son problemas de éxtasis vascular, como son problemas, por ejemplo, a veces se le inflaman las piernas bastante, ahí tú tienes que utilizar medicamentos que te ayuden tanto a facilitar el retorno venoso como también reponer la cantidad de proteínas que se han perdido. Las proteínas realmente, ¿qué es lo que hacen? Mantienen lo que se llama la presión coloide-oncótica, que es la presión que mantiene los líquidos dentro de los vasos. Al fin y al cabo, ¿qué sucede? ¿Qué haces? Es decir, repones las proteínas adecuadas, colocas algunos medicamentos para facilitar el retorno venoso y todo ese edema pasa. Ahora, hay algunos casos, por ejemplo, si el sodio baja, un paciente te puede llegar una hiponatremia, puede llevarte a una pérdida del conocimiento, es decir, que tú siempre tienes control de todos aquellos electrolitos, de todas aquellas sustancias que pueden estar alteradas. Recuerdo que de la experiencia nosotros trabajando en Suiza realmente teníamos que tener mucho cuidado porque era como tener el paciente en tus manos y por ejemplo los pacientes que son tratados en unidades de cuidado intensivo o pacientes tratados en unidades de quemadura, por ejemplo, son pacientes que tú tienes que estar manejando electrólitos, los factores de coagulación, cómo está el sodio, cómo está el potasio, cómo están, por ejemplo, cómo está el INR, cómo están las pruebas de coagulación, el TAP, el PTT, todo que rutinariamente hay que tener mucho cuidado. Si al fin y al cabo, si tú no sabes manejar eso, mejor no te aventures porque al fin y al cabo puede llegar a producir un fracaso. Ahora, es el conocimiento, es la educación lo que te permite a ti transformar muchas veces tus fracasos en éxitos. Dígame algo, doctor, el proceso de evaluación, cuando una paciente se acerca a usted y dice, bueno, yo quiero hacerme cierta cirugía, ¿cuál es el proceso de evaluación? Sería muy bueno que usted dijera, porque quizás hay muchas mujeres que van a donde a un cirujano y no le hace el proceso como es debido. O sea, yo quiero que usted me diga el proceso exacto para usted saber que está en óptimas condiciones y que sí puede hacerse cualquier cirugía en su cuerpo, para que así las televidentes cuando se acerquen a un cirujano puedan saber de que lo que le están diciendo es porque realmente es un profesional que tiene en sus manos. Claro. Una cirugía depende de 4 criterios, siempre lo hemos dicho. El primero es el interés del paciente. Debe nacer en el paciente el interés de modificar su imagen. Hay que saber que muchos defectos físicos pueden estar asociados, es decir, pueden tener una repercusión psicológica importante. Desde el punto de vista somático, clínico, esa cirugía no está indicada, pero sí desde el punto de vista psicológico. Entonces es una cirugía que el paciente debe tener muy buenas condiciones clínicas, no es una urgencia para colocarle sangre a ningún paciente. Es decir, si de antemano usted ve que se le colocó sangre antes de la cirugía, usted sabe que hay algo que no está bien. Y si se le colocó después hay que ver porque puede ser posible o que se haya ultrapasado más de lo que es posible, uno, o dos, por ejemplo, que hay algún problema real que no fue investigado, como es el caso, por ejemplo, puede haber alguna alteración de coagulación alguna alteración de coagulación que no se fue investigada en el preoperatorio. Entonces, ante todo, primero, que haya nacido en el paciente el interés de modificar su imagen. Segundo, la evaluación clínica que consta de varias partes, donde está la parte de datos propios del paciente, como es el peso, como es la talla, como es su índice de masa corporal, como es el exceso de grasa. Se calcula, por ejemplo, todo lo que es el historial obstétrico, el historial quirúrgico, los antecedentes de alergia, lo que son enfermedades que hay que investigarla, como es la hipertensión arterial, como es la diabetes, como son los problemas de tiroides, los problemas pulmonares, los problemas renales, la relación marital, por ejemplo. Se investigan, por ejemplo, casos sobre si dolores de cabeza, si ha tomado aspirina en los últimos días, las transfusiones, los hábitos tóxicos, el tabaco, el alcohol, el café. Se hace una revisión por sistema, se hace un examen clínico con un estetoscopio por sistema, se palpa el paciente, desde las piernas se visualizan, donde hay que ver, por ejemplo, si hay el llenado de los pulsos, la coloración de las piernas, si hay edema, si no hay edema, el abdomen se palpa a ver si no hay ningún es decir, realmente se hace una evaluación clínica completa, se hacen exámenes de laboratorio, es evaluado por un cardiólogo, un anestesista, un neumólogo en el caso de que sea necesario, un endocrinólogo en su caso, es decir, y al fin y al cabo se toma una decisión, se realiza una intervención previendo que nada malo vaya a ocurrir. Por lo importante. El que cree todo lo que el otro dice termina juzgando aquello que no ha visto. Es una responsabilidad bastante grande. Así es. Doctor, pues muchísimas gracias a usted, como siempre, con excelentes recomendaciones, un mensaje muy importante para todo aquel que está interesado en hacerse cualquier proceso quirúrgico. Gracias por estar aquí cada domingo, señores. Nosotros continuamos, no se mueva.